Bienvenidos, otra semana movida en estas pampas argentas. Así que vamos a entrarle a los comentarios de las noticias de inmediato. Soy Mariano Utín, alias El Materialista, y esto es Comentando las Noticias. El gobierno nacional transita y termina la semana con varios bloopers de enredos entre una inauguración de ciclo lectivo, gobernadores separatistas, aumentos de sueldos frustrados para la casta y demás yerbas. El presidente arrancó su agenda semanal inaugurando el ciclo lectivo, digamos que un ciclo lectivo un poco tórpido, ya que arrancó con paros la semana pasada por no convocar a la paritaria nacional. Decía entonces que el presidente arrancó la semana inaugurando el ciclo lectivo en su antiguo colegio privado, donde demostró su lúcida y preclara manera de ver la política y la vida. Comienza mencionando lo problemático de mencionar a los comunistas. Poquito interés que se ocupaba de dar el profesor en los temas de crecimiento. Uy, se cayó. Bueno, como verás, mencionar a los comunistas es tan peligroso que genera problemas siempre. Acto seguido, sigue con su perorata vulgar liberal denunciando a su odiado déficit fiscal, caracterizándolo como la madre de todos los males. Y el déficit en cada una de esas crisis oscila entre alto y extravagantemente alto. Por lo tanto, nosotros tenemos una convicción fuerte de que la madre de todos los males es el déficit fiscal. El déficit fiscal después tiene distintas manifestaciones. O sea, lo primero que hacen los inmorales de los políticos es financiarlos con deuda, lo cual es profundamente inmoral, porque es como que ¿ustedes cómo se sentirían que sus abuelos se vayan de joda y le pasen la cuenta a ustedes? Estarían recalientes, digo, para ser suaves. Cabe aclarar que déficit fiscal tienen prácticamente todos los países, sobre todo aquellos a los que Milei tiene como ejemplos. Estados Unidos tiene un 4% en el 2022 y Reino Unido, otro de los países ejemplos de Milei, tiene el 5,5%. Es que no puede haber desarrollo si los estados no invierten o direccionan flujos de dinero hacia los sectores productivos. Como Milei es un talibán del orden espontáneo, dado por el dios mercado, no concibe la inversión pública como una herramienta de estímulo para el desarrollo de las fuerzas productivas en el marco de una planificación económica consciente. Para Milei, nada tiene que hacer el Estado metiéndose en la economía. O mejor dicho, casi nada. En todo caso, Milei quiere un Estado policíaco, represor, que defienda la libertad privada de los ricos, del gran capital, de las multinacionales y de los grandes bancos. En definitiva, de sus héroes, los empresarios. ¿Para qué? Para saquear al pueblo y a la nación. No se sabe de dónde, pero de repente, Milei
engancha con el tema del aborto. Tal vez como marketing político, hablándole a su público que lo sigue por las redes, avisando que es un asesinato y que él lo puede demostrar filosófica y matemáticamente. Los políticos lo que hacen es irse de fiesta y pasarle la factura a generaciones que ni siquiera nacieron. Y algunos que además intentan matar, que son los asesinos de los pañuelos verdes. En ese contexto, aviso que para mí el aborto es un asesinato agravado por el vínculo. Y eso lo puedo demostrar desde una perspectiva matemática, filosófica, desde el liberalismo y además desde lo biológico. Comentando sobre su paso en Davos, donde se pavoneó de darle lecciones de capitalismo a los mayores capitalistas del mundo, algo así como si yo me pongo a darle lecciones de fútbol a Messi, fanfarroneó de tratar a esos mismos magnates capitalistas de zurditos. Acto seguido, y detrás de él, un pobre adolescente que seguramente estaba en ayunas y soportando estoicamente las sandeces presidenciales, se desmaya. El presidente, entre indolente y jocoso, se autocelebra con un chiste de dudosa gracia. Si hay mucha gente que es socialista sin saberlo, de ahí digamos que fue tan estremecedor que me paré ahí en Davos y casi que le dije: ustedes son todos unos zurditos. ¿Otra más? Y sí, y los nombro y son infalibles, son infalibles. A ver el doc. No contento con la escena, sigue con su discurso paleolibertario, Milei, aburriendo al auditorio y denunciando el terror rojo en las currículas de las aulas y cómo los maestros le lavan el cerebro a los pobres alumnos con adoctrinamiento comunista. Otra cosa que pasa es que los jóvenes llevan menos tiempo expuestos al mecanismo de lavado de cerebro que es la educación pública, independientemente que sea de gestión estatal o privada, porque cuando determinan los contenidos están recontra rojos los contenidos. Entonces eso también favorece no estar expuesto, o sea, porque entre tener la cabeza contaminada y tenerla limpia, prefiero que te limpia. Por último, pasa a explicar por qué los jóvenes, menos contaminados por las ideologías izquierdizantes, pueden convencer a sus padres de votar la alternativa de la libertad, recurriendo al chiste del burro en medio de un acto escolar. ¿Qué pasó? Los jóvenes le empezaron a hablar a sus padres y sus abuelos de las ideas de la libertad y le hablaban de Milei, de Milei, de Milei. Digo, hay un chiste, no puedo decir, es muy grosero, pero el burro tiene éxito por insistidor, no por lo otro. Pero como la única verdad es la realidad, y esa realidad que es material irrumpe y va mostrándose e imponiéndose tosudamente en la vida diaria de todos los argentinos, nos encontramos con un empresario que, confesando ser parte de ese 55% del voto de la esperanza, esto es, los que votaron a Milei, sale a denunciar o a llorar por un canal porteño de televisión que su empresa está parada y no le está vendiendo su mercancía a nadie. Escuchemos. Estamos en Bursaco, en una fábrica de premoldeados, una fábrica que tiene más de 12 años. A mi lado se encuentra Gabriel, dueño de esta fábrica que hace bancos de cemento para plazas, bordes para piscina, baldosas. Y estábamos hablando un poco con Gabriel, muchas gracias por recibirnos, sobre la situación actual que están atravesando las pymes en una baja de ventas, baja de consumo y muchísima es la preocupación que están teniendo en este momento, ¿no, Gaby? Sí, te agrego a la baja de venta es casi paralización total en el rubro. Nosotros estamos traccionados por la construcción y la construcción ahora en este momento está casi paralizada. Entonces, antes de las elecciones era por falta de insumos, después durante las elecciones era por incertidumbre. Este empresario tiene tal grado de alienación, como mucha gente lamentablemente,
que todavía no puede salir del esquema mental de la nematología, esto es, del pensamiento o sistema de ideas y preconceptos que obran como una nebulosa que le impiden ver la realidad, que lo ciega. No puede relacionar causas con efectos. No puede relacionar de manera clara que a pesar de las experiencias históricas que hemos vivido en este país con las políticas liberales, son precisamente esas políticas las que generan estas consecuencias. Fabián, está ya Gabriel escuchándote. Gabriel, ¿cómo estás? Te escuchaba, uno conoce un poco la situación general de la recesión, pero la recesión tiene cara, tiene nombre y apellido, tiene rostro humano como el tuyo. ¿Cuántos empleados son? ¿Cuánta gente trabaja ahí? No, ahora no hay empleados. Estamos, notarás, te puedes hacer un paneo, la fábrica está parada al 100%. O sea, Yo pensé que no había, te juro que pensé que no había ruido porque habían pedido a la gente que no lo haga por la nota. No me imaginé nunca que tenés suspendido al personal, licenciado. No, nosotros tenemos personal eventual siempre acá. Cuando hay dinamismo, esto está constantemente. ¿Y cuánta gente en estado normal? ¿Cuánta gente trabajaría ahí? Y acá en esta fábrica 20 personas. 20 fuentes de trabajo que se perdieron. Nada. Y Gabriel, ¿cuándo empezó? Estuvo bien como lo contaste vos. Primero eran las elecciones, después la incertidumbre y después estuvo perfecto tu historia, como lo narraste. Vos estás diciendo que la fábrica está parada al 100%. ¿Vos estás diciendo que no le vendés, para que se entienda bien, un premoldeado a nadie en este momento? No, a nadie. Gabriel, ¿no te suena el teléfono? Que vos estás en... No, tenemos consulta, nosotros promocionamos mucho, así que eso es un gasto enorme. Imagínate que pagamos en dólares las tarjetas y demás de la empresa. Tenés muchas consultas, estás esperando que arranque, estás todo el tiempo esperando que arranque, ahora va a arrancar, uno tiene esperanza, uno terminó, somos 50 y pico % del país que tuvimos la esperanza ahora de esto nuevo. El tema es que nos están presionando hasta más no poder, o sea, la agenda del país debería estar orientada a esto que está pasando, o sea, lo mismo que me pasa a mí, le está pasando a un montón de pymes, a un montón... los kioscos, ¿cómo están sobreviviendo? Yo también tengo una ferretería, la ferretería está un 30, un 40% abajo en consumo. O sea, estamos aguantando porque nosotros tenemos distintas cosas. Pero hay empresas que solamente, imagínate que solamente te dedicas a esto. Vos te dedicás a esto solamente y tenés que vender todo. Empezás a vender la máquina, empezás a vender los Clark. Te quería preguntar, y la cal y el cemento y todo, pararon, Acindar paró. Porque le cayeron 40% de las ventas. Sí, paró porque no hay ventas. No hay ventas, no. Claro, no hay ventas. ¿Cómo te va a producir? ¿Dónde guarda? No tenemos a quién venderle. Sí. Ahora, ¿en tu caso también te afecta mucho la no obra pública? Claro. Nosotros le vendemos mucho a empresas que le compran a municipalidades. Claro. Está todo parado. Ya, ¿quién está haciendo una plaza? Ya nadie hace una plaza. Imagínate que ese rubro está paralizado. Hace mucho tiempo. Pero no importa, porque nosotros viramos y le vendemos a gente de los country para la parte de atrás de la casa. No importa. En la semana también sucedieron los bloopers relacionados con la comedia de enredos de los famosos decretos presidenciales de aumentos de sueldo. Los presidentes de ambas cámaras del Congreso habían aprobado el aumento del 30% de sus dietas. Al enterarse Milei, y poseído por sus ya habituales ataques de furia, mandó a bajar semejante privilegio a la casta. Pero al día siguiente salió a la luz un decreto firmado de su puño y letra que le daba un aumento, se autodaba un aumento del 48%, es decir, a él y a otros cargos jerárquicos gubernamentales. Al hacerse pública esta información, Milei salió a echarle la culpa a un decreto viejo firmado por Cristina ya en el 2010 que daba esos aumentos automáticamente. Pero no era verdad. Milei había firmado ese decreto el 26 de enero pasado. Así, uno se pregunta, ¿se le puede dar poderes delegados a un tipo que no sabe qué carajo está firmando? ¿Por qué no
no te vas a la concha tu madre! ¡Para eso te pagamos! ¡Inútil! Pero esta misma semana cayó el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, modificado en 1975 por la ONU como el Día Internacional de la Mujer por la Paz. Los feminismos salieron a la calle e hicieron una movilización imponente, sobre todo en el centro de Capital Federal. Siguiendo a nuestra compañera Alicia Melchor Herrera, de Vanguardia Española, el actual feminismo justifica su propia existencia a través de dos mitos, capciosos y confusos, que utiliza con fines políticos. Por un lado, el mito del patriarcado como institución opresora sobre la mujer, y por otro, el de género, como constructo social impuesto por el patriarcado. El feminismo crea una disgregación artificial entre el sexo biológico, natural, y el género, como imposición social o cultural. Por lo que, aplicando el mismo principio lógico que Gustavo Bueno aplicaba en el caso de naturaleza-cultura, afirmando que la cultura no es más que naturaleza humanizada, podríamos afirmar que el género no es sino sexo humanizado, por lo que la disociación entre sexo y género es tan ficticia como la de naturaleza y cultura, y que el género no es sino la cultura, entre comillas, del sexo humanizado. Y como parte de la cultura que es, varía según el momento histórico y las circunstancias, digamos tecnológicas, laborales, políticas, económicas, sociológicas, médicas, farmacológicas. Por otro tanto, el género ni es una imposición ni es artificial. Es tan natural como la biología y la cultura. En el caso del patriarcado, este segundo mito, histórico, como estructura social estudiada por la antropología del parentesco, el patriarcado, que realmente existió, murió mucho antes de llegar a las sociedades políticas democráticas capitalistas y socialistas. Lo que sí perduró fue la división sexual del trabajo, que nada tiene que ver con el patriarcado. A pesar de que el desarrollo tecnológico ha reducido la fuerza física necesaria para desarrollar todos los trabajos, sigue habiendo profesiones mayoritariamente femeninas y otras mayoritariamente masculinas, y esto lo vemos a diario. Siguiendo con Alicia, afirmamos que el feminismo realmente existente forma parte de la ideología dominante, que no es sino la ideología que a la clase dominante le interesa propagar, y que ya no solo se transmite a través de partidos políticos, organizaciones supranacionales, instituciones culturales, diplomáticas, políticas, medios de comunicación o productoras audiovisuales, cuya finalidad es crear opinión pública, que no es más que la opinión publicada, recordemos, sino que a esa maquinaria propagandística se ha unido en los últimos lustros un nuevo transmisor ideológico, las ONGs, asociaciones, fundaciones y otras corporaciones ideológicas que son subvencionadas por el Estado y cuya opaca gestión desvía dinero público a instituciones privadas que en muchas ocasiones están relacionadas con partidos políticos y emplean, a golpe de enchufe, a una nueva categoría profesional, la del subvencionariado, cuyos activistas compiten entre sí para demostrar que su identitarismo ideológico es el más necesitado de subvención, exponiendo determinados problemas, reales o ficticios, mensurados o magnificados, a la vez que ofrecen una solución en la cual ellos o sus asociados son actores principales. Ministra, te desearía suerte, pero creo que no es lo más importante que necesita una ministra de Igualdad. Te deseo que tengas y te rodees del mejor equipo, que nunca te dejen sola y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno, porque el feminismo
Porque el feminismo es un movimiento muy poderoso que conquista derechos haciendo preguntas que nadie antes se hacía y proponiendo nuevas respuestas que nos hacen a todas más felices. Por eso, los activistas, propagandistas, divulgando supuestos problemas sociológicos, nunca problemas económicos o laborales de la clase obrera, ni soluciones económicas ni políticas a los mismos. La exposición de problemas sociológicos, tanto reales como magnificados, es primordial para ocultar los problemas económicos de la clase obrera. La gran trampa es confundir al enemigo, concentrando la lucha contra el fantasma muerto del patriarcado, en lugar de unificar toda la lucha contra el capitalismo. O en todo caso, al capitalismo se lo denuncia como un mal al que hay que humanizar desde los feminismos. Si tenemos que hablar de violencia, matan a 9 hombres en la Argentina por cada mujer y las cifras son equivalentes en el resto del mundo. Los hombres se suicidan más, hay más hombres en la cárcel, los hombres están abandonando más el sistema educativo. Por el mismo delito, los hombres padecen en distintos países 5 años promedio más de pena. En los países donde hay pena de muerte, las mujeres no mueren por pena de muerte, los varones sí. Hay muchos menores violados, varones, y hay muchos violados en las cárceles. En Estados Unidos hay más varones violados que mujeres. Así coincidimos con Roxana Kramer cuando afirma que el 90% del documento leído en la marcha del 8M en Buenos Aires está conformado por reclamos políticos que no afectan cuestiones de género. Cuestiones vagas contra el capitalismo, contra el ajuste del Fondo Monetario Internacional, en favor de los palestinos, etc. Los únicos reclamos feministas fueron el yo sí te creo, que convierte a los varones en culpables hasta que se demuestre lo contrario, violando el principio constitucional de inocencia, que se investiguen las redes de trata y de pornografía y que no prescriban los delitos sexuales. Marcharon para que no se afecte el derecho ganado a la interrupción del embarazo. Y luego de describir el estado calamitoso de la economía argentina, este mismo comunicado de las feministas pide protección social alimentaria y salud integral. Pero para todos, no. Para todos no. Solo para las mujeres. Queda claro que no bregan por un feminismo de igualdad, sino por un feminismo corporativo, como si las mujeres fueran un tipo superior de personas que, a diferencia del varón, merece ser alimentada. También destacan los 70 femicidios en los que va del año, omitiendo los 680 asesinatos de varones en igual periodo y, si del ámbito privado se trata, los 23 asesinatos de varones. El documento del 8M se suma a las evidencias de que el patriarcado no existe más en nuestro país, de que el feminismo devino embrismo, un movimiento contrario a los derechos del varón, manifiesto, por ejemplo, en el pedido de que la mera denuncia de una mujer sea prueba de un delito sexual y de que si hubiera reclamos de género para debatir el trabajo relativo a los ciudadanos, la menor paga que reciben los trabajos con sobrerepresentación femenina, limpieza, docencia, se les pasa de largo por su escaso apego a la evidencia empírica y por haber abandonado el proyecto racional de la izquierda para, en lugar de esto, inclinarse por el irracionalismo posmoderno de sombras tutelares como el de Judith Butler, entre otras personas. Mientras la marea violeta llenaba la plaza, dentro de la Casa Rosada se reunían los 20 gobernadores meados, que incluyeron a los 6 gobernadores de la nueva pseudo-república independiente de las Provincias Unidas del Sur, con el jefe de gabinete mudo, Mr. Pose, y el locuaz gentleman ministro del Interior, Guillermo Francos. Estos 2 ministros, durante 4 horas, intentaron convencer a los gobernadores de la necesidad de probar el mamarracho de ley ómnibus como condición de cierto alivio fiscal para las provincias y el futuro Pacto de Mayo. Francos, incluso, les propició, siempre de muy buen modo, buenas formas, un gentleman, una amenaza sombría. Si no se aprueba la ley, dijo Francos,
la ANSES debería descontarles a cerca de 1 millón de trabajadores el impuesto a las ganancias que no pagaron en el último trimestre en el 2023, es decir, cobrarles de manera retroactiva. Recordemos que la ley Ómnibus iría al Congreso reformada y reducida a 190 artículos, pero incluyendo siempre las declaraciones de emergencia, la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, lo que más le importa a Milei porque significa la suma del poder público, la privatización de 15 empresas del Estado, las reformas laboral y previsional que pide y ordena el Fondo Monetario Internacional, una nueva ley de hidrocarburos y un régimen de privilegio para los grandes inversores en minería y en petróleo. Mientras todo esto sucedía en Rosario, el gobernador Puyaro jugaba a ser Bukele y desataba la furia asesina del narco descontrolado, verdadero flagelo que azota sobre todo a la ciudad de Rosario. Cabe recordar que el narco es una empresa capitalista que opera de manera legal, alegal e ilegal y tiene terminales profundas en esta democracia homologada devaluada. Hace falta más que gestos o fotos para terminar con esta lacra. Las Fuerzas Armadas se despliegan en Rosario. La tercera ciudad más grande de Argentina, ubicada en la provincia de Santa Fe, ha sido azotada por una oleada de violencia. El responsable, según el gobierno, es el narcotráfico. Estamos enviando al Congreso de la Nación la ley antimafia o antibanda, que tipifica una nueva modalidad de persecución penal sobre el crimen organizado, tomando los crímenes de estas bandas y adjudicándoselos a todos sus integrantes, como hizo el Código Penal Antimafia de Italia, que terminó con las mafias italianas, como hizo la Ley Rico de Estados Unidos y luego Bukele contra las maras. Con la implementación de esta ley, todos los integrantes de una banda criminal podrán ser condenados con la misma pena más allá del puesto que ocupen dentro de la organización. Además, en Rosario serán desplegados integrantes de las Fuerzas Armadas, así como vehículos e incluso un helicóptero para el control aéreo. Vamos a trabajar fuertemente, como lo hicimos estos días, todo el tiempo, para poder recuperar la paz y para poder recuperar la normalidad. Sepan que hay una decisión y una determinación inquebrantable de terminar con las mafias en la provincia de Santa Fe. Muchas gracias. Sin embargo, opositores del gobierno de la provincia critican la estrategia de seguridad del gobierno. A la fecha, Rosario mantiene la tasa más alta de homicidios en el país, 5 veces sobre la media nacional, y su locación geográfica representa un punto estratégico para las rutas de narcotráfico. Pero, finalmente, mientras todo esto nos distrae, el gobierno cipayo sigue entregando la soberanía firmando un acuerdo bilateral con Estados Unidos. Así, nos enteramos, algunos pocos, que la relación bilateral entre Argentina y Estados Unidos sumó un nuevo capítulo, con la firma del acta de inicio del memorándum de entendimiento entre los ingenieros civiles que gestionan la hidrovía del Mississippi y la Administración General de Puertos, Argentina, para desarrollar intercambio de información y capacitación sobre hidrovía y ríos interiores. El embajador Mark Stanley, junto al representante del Cuerpo de Ingenieros, Adrian McConnell, firmaron el acta de inicio con el nuevo interventor de la empresa estatal, Gastón Benvenuto, y destacó la expectativa por el trabajo en conjunto con el gobierno argentino y la AGP. En un comunicado conjunto, ambos países destacaron la importancia de garantizar la eficiencia y transparencia en las operaciones portuarias en medio de un escenario global marcado por el cambio climático y la necesidad de combatir actividades ilícitas en las vías navegables. Amigos, somos una neocolonia. Tenemos himno, escarapela y bandera, pero son una amarga fachada de mampostería falsa. Eso sí, festejamos campeonatos de fútbol, único momento en que reconocemos un sentimiento de comunidad. Pero la realidad es que somos 45 millones de personas que habitan un territorio angustiados, desorientados, que carecemos de una idea de nación.
Y esta es la realidad. No los quiero entretener más. Si les ha gustado el video, por favor denle likes, suscriban al canal, compartan el video con amigos, allegados, parientes, etc. Y bueno, será hasta la semana que viene. Saludos y buena semana.